La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentan Acción Ambiental. Haz algo ya. Les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Acción Ambiental. Los primates deben ser prioridad para su conservación. Y no solamente por estar emparentados con nosotros, sino porque además cumplen una función muy importante de regeneración en los ecosistemas. Pero sobre todo porque forman parte de este planeta al igual que nosotros. En esta emisión nos acompaña la doctora Ana María González Di Pierro, catedrática del CONACYT en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y vamos a platicar precisamente sobre los primates mexicanos. Anet, muchísimas gracias por acompañarnos. Y dime, ¿cuántas especies de primates existen en México? Hola Luisa, pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y además pues estoy muy contenta porque se va a hablar sobre primates mexicanos, ¿no? Que de repente suelen ser especies olvidadas en nuestro país. En México existen 3 especies de primates, 2 que corresponden al género Alohuata, que son los que comúnmente llamamos monos aulladores, Alohuata pigra y Alohuata palliata, el mono aullador negro y el mono aullador pardo, ¿no? Respectivamente. Y una especie de mono araña del género Ateles, que es Ateles geoffroyi. Y bueno, solo tenemos 3 especies, pero son sumamente importantes, ¿no? Y bueno, su distribución, por ejemplo, de Alohuata pigra, en México, con respecto a México, se distribuyen esta especie, el mono aullador negro, en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, además de que se ha observado también en fragmentos de vegetación y plantaciones forestales en Balancán, Tabasco, ¿no? Entonces, una especie, digamos, ampliamente distribuida. La distribución del otro mono aullador, Alohuata palliata, es un poco más restringida comparativamente con pigra. Presumiblemente este primate habita los fragmentos de selva tropical localizados en los estados de Veracruz y Chiapas, mientras que bueno, a pigra se extiende desde Tabasco hasta la península de Yucatán. Y la distribución del mono araña, Ateles geoffroyi, se restringe a la península de Yucatán y en colindancia con Tabasco, en Quintana Roo y Campeche. Anet, todas las especies cumplen un papel muy importante en su hábitat. En el caso de los primates, ¿cuál es? Sí, bueno, específicamente las 3 especies de primates mexicanos juegan un rol muy importante, sobre todo en las selvas tropicales en donde habitan, ¿no? Porque estos animales suelen ser frugívoros, ¿no? Por ejemplo, el mono araña es prácticamente frugívoro, eso quiere decir que se alimenta de los frutos de muchas especies de árboles, ¿no? Y los monos aulladores, aunque durante mucho tiempo fueron considerados folívoros, es decir, que se alimentaban solo de hojas o en su mayoría de hojas, ya hay estudios que indican que cuando hay frutos suelen ser tan frugívoros como los monos araña. Por lo tanto, las 3 especies de primates juegan un papel muy importante en la regeneración de la selva, porque lo que hacen al tragar los frutos, al tragar las semillas enteras de estos frutos, y pasar por el tracto digestivo de estos primates, muchas semillas, por ejemplo, que tienen la testa muy dura y que necesitan como de cierto, por ejemplo, el ácido en el tracto digestivo o algunas sustancias que logran emblandecerlas, lo que hacen es que estos primates además las defecan las semillas en sitios donde probablemente no existan estas especies de árboles, ¿no? Por lo tanto, están provocando que donde no hay, probablemente, si se mueven a sitios que están más perturbados, se tragaron las semillas que además les ayudaron reblandeciendo la semilla, o la testa, la defecan y esta semilla logra germinar en estos sitios, ¿no? Por lo tanto, el papel funcional que tienen es muy, muy importante, ¿no? De las 3 especies de primates en México.
El hábitat original de los primates se encuentra actualmente muy degradado, Annette, por diferentes causas. ¿Cuáles son los riesgos que ellos están viviendo? Sí, pues fíjate que las tres especies de primates mexicanos, Luisa, en nuestro país se encuentran en peligro de extinción porque obviamente por las mismas causas por las que se encuentran en peligro de extinción muchas de las especies, ¿no?, que existen en nuestro país. Por la deforestación, la tala de los bosques, de nuestras selvas tropicales, ¿no? Este cambio de uso de suelo para, obviamente, pues para que talan para poner cultivos o para tener pastizales para ganadería, pues obviamente ha provocado la pérdida de hábitat de estos animales, ¿no? Lo que ha hecho que se encuentren en grave riesgo. Y bueno, otra de las causas y que es bastante común, sobre todo con los primates, pues es la cacería a la que han sido sujetos para traficarlos como mascota, ¿no? Porque esto implica que capturen sobre todo los primates o los monos que se venden son los monos pequeñitos, los monos bebés. Entonces, para poder capturar un bebé, lo que se necesita pues es matar a la madre, ¿no? O a veces a varios miembros de la familia. Entonces, pues ha sido, es otra de las causas por las que se encuentran en grave riesgo. Regularmente, cuando vemos un bebé primate, nos despierta muchísima ternura. Y yo considero que siendo tan parecido a nosotros, Annette, deberíamos de ser más considerados y cuidarlos. Pero considero que no es así. ¿Tú qué piensas, Annette? Fíjate que tú lo has dicho bien, Luisa, tú lo has dicho bien. Fíjate qué paradójico, ¿no? Justo esta ternura que causan, justo lo que te digo, lo que te dije anteriormente, esta ternura que causan y que uno los ve tan parecidos a nosotros, y entonces te dan ternura y, ay, el bebé, yo quiero, y el primate, y entonces esto es lo que los ha llevado también a que se encuentren en grave riesgo, ¿no? Porque em, te digo que suelen venderse o suelen traficar pues los bebés, ¿no? Si tú vas en algunas carreteras en el sureste mexicano, logras ver durante la carretera a las personas que tienen a los monitos, bebés vendiéndolos, ¿no? Y lo que pasa como con la mayoría o con todos los animales silvestres que no deben tenerse como mascotas, es que precisamente de bebés son toda ternura, son todos lindos, los crías, eres feliz teniendo tu mascotita, pero cuando crecen dejan de ser eso, ¿no? Son animales silvestres, son animales que se guían por sus instintos, son animales que van a actuar y que no puedes domesticarlos tan fácilmente, ¿no? Y entonces comienzan de repente a destruir cosas en tu casa y entonces esto provoca que, bueno, que ya los regalen, los lleven a algún zoológico o incluso los maten, ¿no? Entonces, precisamente esto que tú me dices es justamente así, es cierto. Siendo tan parecidos a nosotros, pues uno pensaría, y no, o sea, ¿quién le quiere hacer daño a los primates? No, bueno, por un lado, la tala que arrasa con todo, digo, la pérdida de hábitat, este cambio de uso de suelo que indiscriminadamente sea la especie cual sea, y por otro lado los primates esta ternura que causan porque pues así es, ¿no? O sea, tú quieres tener al monito como mascota y pues no, después no lo vas a querer, ¿no? Ha llegado el momento de hacer una pausa y regresamos aquí a su programa Acción Ambiental. Dato curioso. El mono araña posee una cola prensil. Esto quiere decir que se engancha fácilmente en las ramas de los árboles. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo. Dato curioso. El mono aullador emite un sonido que se puede escuchar a 2 kilómetros de distancia. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Annette, mencionaste la importante labor que realizan los primates para la regeneración de los ecosistemas.
Ahora dime, ¿los estudios que se realizan sobre ellos también conservan su especie? Sí, sí, de hecho, fíjate que existen muchos estudios con nuestros primates mexicanos, ¿no? Hay muchos estudios que se han realizado y muchos de estos son muy importantes, ¿no? Pero sí hay que decir que estos estudios, bueno, yo creo que la mayoría, y tengo que decirlo tristemente, son estudios que han servido, por supuesto, para aportar conocimiento sobre estas especies, ¿no? Pero este tipo de conocimiento y los resultados de estos estudios realmente son conocidos únicamente por la comunidad científica, ¿no? Se dan a conocer en la comunidad científica. Entonces, creo honestamente pues que se necesitan otro tipo de cosas, ¿no? Porque, digo, y tan es así que uno diría yo misma, ¿no? Por ejemplo, con los estudios que realizo con primates, por ejemplo, en la selva Lacandona, Chiapas, que es donde yo realizo mi trabajo de investigación, uno pensaría que con todos los estudios que se hacen, pues uno tendría que estar impactando de alguna manera y tendría que minimizarse probablemente el problema, ¿no? Y sin embargo no es así. Estos estudios que resultan son estudios que son pues dados a conocer en la comunidad científica, que aportan a este tipo de conocimiento, por supuesto que es muy importante, ¿no? Y nadie dice que no, pero sí creo que pues son necesarias otro tipo de cosas, ¿no? Anet, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa de Acción Ambiental. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y fue muy importante saber más sobre los primates. Y yo quiero hacerte la más cordial invitación para que próximamente podamos hablar sobre los primates en cautiverio. Esperamos contar con tu participación. Y para finalizar ya esta charla, quiero preguntarte, ¿qué acciones debemos tomar para la conservación precisamente de los primates? ¿Qué acciones, Luisa? Se necesita la divulgación de la ciencia. Eso es lo que se necesita. Educación ambiental, divulgar nuestros resultados a la gente que está fuera, que no son científicos, que no son biólogos, a este tipo de gente, ¿no? Llegar a ellos, trabajar con la gente de las comunidades es lo que se necesita, con la gente de las comunidades que son los propios manejadores de los recursos, que son quienes habitan o coexisten con estas especies de primates, ¿no? Se necesita eso, se necesita divulgar estos resultados, se necesita realizar talleres con estas gentes, trabajar con ellos cercanamente y, por ejemplo, si tú realizas talleres en los que logras dar a conocer y explicar por qué no debes tener animales cautivos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes un monito y de repente ya crece y ya deja de ser bebé, los problemas que te puede causar? Si tú trabajas con ellos directamente, que este es otro programa que podrías, en el que podríamos ahondar, ¿no? Y que se podría tratar y que creo que sería muy importante, es qué pasa con los animales en cautiverio, ¿no? Por ejemplo, los monos aulladores que se alimentan, su tracto digestivo está adaptado para comer muchas hojas, si te fijas, no son muy comunes en los zoológicos. Los monos arañas sí, porque los puedes alimentar con frutos, pero los monos aulladores no. Entonces, si tú les das solo frutas, va a llegar un momento que el mono va a morir, pues porque no está acostumbrado a eso. Necesitas darle hojas. Entonces, este tema de los animales cautivos y que tampoco una persona común no sabe y adopta un monito y le da de comer plátanos porque cree que todos los monos comen plátano, no va a resultar, ¿no? Eso se necesita, trabajar con la gente, eso, y divulgar la ciencia. Así es. Y muchas gracias, Luisa. Vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Acción Ambiental. Dato curioso. El mono araña posee una cola prensil. Esto quiere decir que se engancha fácilmente en las ramas de los árboles. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya.
Dato curioso. El mono aullador emite un sonido que se puede escuchar a 2 kilómetros de distancia. Esto es acción ambiental. Haz algo ya. Francisco, es un placer saludarte como cada semana aquí en Acción Ambiental. Y bueno, tenemos muchísimas ganas de escuchar el tema que nos has preparado. Adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Amigas y amigos de Acción Ambiental, haz algo ya. Me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión mi participación semanal será a propósito del Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Y es que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha designado a este 2021 como el año en el que se hará conciencia sobre el consumo de las frutas y las verduras. Recordar para todas las personas que nos están sintonizando que las frutas son todos aquellos productos vegetales que en su interior contienen una semilla o un hueso. Y recordar que las verduras, también llamadas hortalizas o en algunos otros países, en algunos otros idiomas identificadas como legumbres, son todas aquellas que proceden principalmente o que tienen forma de tallo, de tubérculo, de hoja, en fin. Es importante hacer mención sobre el consumo de frutas y de verduras, ya que recordemos que tan solo en el estado de Michoacán se produce un gran número de ellos. Basta recordar algunos ejemplos como el aguacate, la papaya, la guayaba, el limón o también algunas otras frutas denominadas como berries o como frutillas, las zarzamoras, por mencionar algunas. Es importante hablar sobre este tipo de producción que se da en nuestro estado por varios motivos. El primero de ellos es recordar que la gran mayoría de estas frutas y verduras se dedican a la exportación. Tal es el caso de precisamente estas berries llamadas o frutillas o también del aguacate. Desafortunadamente esta producción y esta exportación nos conducen a ciertas problemáticas sociales y ambientales como son los cambios en el uso del suelo por precisamente dar pie a estos cultivos. Por otro lado, también un fenómeno al que nos hemos estado enfrentando en Michoacán es el uso de agroquímicos. Estos agroquímicos no solamente contaminan los cuerpos de agua y degradan el suelo, sino que también causan severos daños en la salud humana. Y también es importante señalar que el uso de agroquímicos reduce la biodiversidad y también amenaza a algunos polinizadores como las abejas. Entonces, si bien es cierto que el consumo de frutas y de verduras es esencial, pues en nutrición o en medicina se nos recomienda que consumamos al menos 5 frutas o verduras diariamente. Bueno, pues recordar que esto también tiene un trasfondo. Un segundo tema muy importante que me gustaría tocar en esta ocasión con todas y todas ustedes que nos están viendo a través del sistema michoacano de radio y televisión es precisamente el modelo de consumo y sobre todo el modelo de producción en el que se da el consumo precisamente de frutas y de verduras. Me refiero con esto a que en nuestro estado y también en muchos otros y en muchos otros países se ha optado por los monocultivos. Estas largas hileras, inclusive en algunos casos hasta de muchas hectáreas, en donde solamente predomina un solo producto o una sola especie, precisamente también es lo que nos motiva, por lo que necesitamos el uso de agroquímicos y esto también va deteriorando el suelo. Entonces, pues recordar que en la medida que nuestros cultivos sean más diversos, que no nada más cultivemos una sola especie, bueno, pues esto va a ser benéfico para la salud del ecosistema porque el suelo va a poder descansar. Es importante que tengamos buenas condiciones en el suelo porque si no, este no nos va a rendir y bueno, pues también se va a dar la presencia de algunas otras especies asociadas, ya sean vegetales, animales o algunos otros microorganismos que también es importante que existan cerca de los cultivos porque recordemos que todos los seres vivos tienen una función.
Con esto quiero decir que repensemos los modelos de producción y también de distribución de alimentos, de frutas y de verduras, y que optemos por, lo he insistido en esta emisión, por cultivos agroforestales, por cultivos agroecológicos. Estos principios o estas corrientes de pensamiento y estas prácticas abogan precisamente por la diversidad de especies vegetales, en algunos casos también asociadas con microorganismos, con algunas especies animales, y también muy importante hacer un hincapié en el consumo y en la producción, en la medida de lo posible, de productos orgánicos. Para todas las personas que nos están viendo en la ciudad de Morelia o en alguna otra ciudad, recordar que también una alternativa que tenemos a la mano son los huertos de traspatio. La gran mayoría de los productos que precisamente conforman los huertos de traspatio son alguna fruta o alguna verdura, algunas legumbres, y esto pues es saludable no nada más para nuestra dieta, es barato, realmente no consumimos tanto, y bueno, también estamos contribuyendo a la sustentabilidad. Yo me despido con el gusto de siempre, y a lo largo del año estaremos abordando estas temáticas y otras más en Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, muchísimas gracias por tu participación y por esta importante información que nos has dado. Hablar del consumo de las frutas y de las verduras es hablar de una dieta sana y, por lo tanto, mantenernos en óptimas condiciones de salud. Muchísimas gracias. Hasta aquí su programa de Acción Ambiental. Yo los invito a que nos acompañen la próxima semana, el martes a partir de las 9 de la noche, por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya.